Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1, vamos a empezar a leer. Y al mensaje de esta noche le pusimos por título Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y vamos a hablar específicamente de la Navidad. Sí, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todos nosotros ya sabemos quién es el verbo, ¿no? El verbo es Jesús. Pero en el original, este texto es muy específico. Juan, al usar la palabra que en el original aparece aquí, en el griego logos, Juan usa esa palabra en el año 99, cuando escribe este evangelio, para hacer una referencia muy significativa de lo que la cultura de aquella época tenía como concepto para referirse al Dios de toda la creación. Y a esa razón los griegos le llamaban logos. Para los griegos les voy a dar una definición que es una de las definiciones de logos más usada en esa época. Logos es la razón que domina el universo, ¿sí? Este concepto tenían filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Heracles, o sea, varios de los que ustedes vieron en la secundaria, en la preparatoria, etcétera. Ellos tenían estos conceptos de que logos, ese concepto o esa palabra logos, era la razón que domina el universo, dice, y que hace posible la existencia. Cuando alguien le preguntaba a Aristóteles, ¿cómo es que el mundo existe?, ellos llegaron a pensar tanto en todo, porque pues de ahí se desarrolló lo que es el pensamiento que llegó hasta nuestra actualidad. Pensaron en todo y filosofando, todos llegaron a la conclusión de que tenía que haber algo atrás de toda la existencia, ¿sí? Nada más usando su cerebro, llegaron a la conclusión de que atrás de todo lo que existía tenía que haber un precursor de esa existencia, tenía que haber un principio. Y a ese principio ellos no tuvieron forma de nombrarlo y le pusieron este significado, esta palabra, usaron la palabra logos, ¿sí? Y ese término también significa el orden de las cosas y las leyes de todo lo que vemos. Es lo único eterno, lo único universal y lo único necesario. Y entonces, cuando Juan usa este concepto de logos, lo usa muy claramente insertado para causar el choque entre toda la cultura en la que él estaba, que era una cultura que hablaba griego y que habían sido influenciados por todo ese idioma y por toda esa cultura, para que a todos les quedara muy claro de quién estamos hablando. Y entonces cuando Juan dice, en el principio era el logos, pues cualquier griego diría, pues sí, en el principio era el logos, porque sabemos que el logos es todo lo que existía desde antes. Y luego dice, el logos era con Dios y el logos era Dios. Y entonces el primer punto de choque, ¿cómo que el logos es Dios? No es nada más una fuerza, no es nada más un ente, no, el logos es Dios. El concepto que introduce Juan es, el logos es el Dios creador. Y entonces Juan empieza a decir en el versículo 2, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Y entonces Juan está dando más características del logos. El logos no nada más es el Dios que ya preexistía, que ya estaba, que ya él tenía vida por sí mismo, sino que él creó todas las cosas y nada de lo que fue hecho, estaba hecho, fue hecho. Y dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y otro concepto que introduce Juan es, de ahí viene la vida, de ese logos viene la vida. No es nada más
un concepto, no es una fuerza, es el dador de la vida. Y si tú como hombre tienes vida, es por ese logos. Es lo que está diciendo Juan a todo aquel que lee ese pasaje. Vamos a saltarnos hasta el versículo 14. Versículo 14 dice: y aquel logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y wow, y entonces ahí todas las mentes y todos los cerebros de todos aquellos que estaban en aquella época, y a lo mejor de nosotros también decimos: ¿cómo es que ese logos se hizo carne? Y si ustedes pueden y quieren subrayen esas dos frases: fue hecho carne y habitó entre nosotros. Porque Juan es testigo de que ese logos habitó entre nosotros. Juan es testigo y está escribiendo este evangelio antes de morir y diciendo: yo estuve con él 3 años y medio, yo lo seguí todo el tiempo, yo viví con él, dormí con él, estuve conviviendo con él todos los días que desde que el momento que me llamó a ser apóstol, desde que el momento en que empezó a seguirlo. Y él, en todo el evangelio, él da testimonio de ese personaje, de ese logos. Él dice: habitó con nosotros. Pero el primer término de que el logos se hizo carne, habla del nacimiento, ¿sí? Y habla de un concepto que a veces a nosotros nos pasa de largo y lo damos por hecho. Pero es bien importante que tengamos claro una cosa, hermanos. Esto es teología pura. Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. No estuvo presente nada más metafísicamente, como si fuera espíritu caminando con los apóstoles, porque las primeras personas que estuvieron en contra de Jesús, lo primero que empezaron a decir era: es imposible que Dios se haga carne. Pero queda claro que sí. Ahorita vamos a ver cómo fue. Pero queda claro y está documentado que así fue. Y entonces, ¿por qué es importante el hecho que nos quede claro que Dios se hizo carne? Nosotros no podemos pensar que Dios no se hizo carne, porque eso significaría que entonces no hubiera tenido el poder al morir de salvarnos. Jesús o Dios tenía que hacerse carne para que, siendo carne, pudiera ser el segundo Adán, el segundo hombre, y manteniéndose sin pecado, poder ofrecer su vida, su cuerpo en la muerte para darnos vida a nosotros. Si el hecho de que Él nunca fue carne, sino que fue, no sé, la idea o el concepto de alguien o algo metafísico, entonces toda nuestra salvación está en el aire. Y entonces ese es un concepto bien claro que nos tiene que quedar. Jesús o Dios se hizo carne y Jesús es la muestra de entregar su cuerpo literalmente por todos nosotros. Ahora, Juan dice: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces él está hablando que inclusive siendo humano, Dios mostró su gloria. Y Juan en algunas ocasiones pudo ver impresionantes milagros. Y yo creo que después de ver resurrecciones, después de ver ciegos viendo, después de ver paralíticos caminando, después de ver muchas cosas de ese tipo, yo quiero decirles, hermanos, que yo pienso que el milagro que más le asombró a Juan no fue ninguno de los que acabo de decir, sino fue el momento en que Jesús se transfigura delante de él, ¿sí?, con otros 2 apóstoles, con Pedro y Jacobo, y muestra su gloria, haciendo un poco a un lado su carne. Y entonces, al mostrar su gloria, él puede decir: vimos su gloria. O sea, estoy convencido, 100% convencido, dice Juan, de que ese personaje era Dios, no era un profeta más, no era alguien que era un maestro solamente, o alguien que tenía un don de milagros, sino era Dios, porque vimos su gloria.
¿sí? Y luego habla de gracia y de verdad. Y entonces podemos ver que Juan está dejando muy claramente documentado que Dios, el mismo Dios que hizo todo, se hace carne, ¿sí? Y ese Dios habita con ellos, les da muestras de estar durante 3 años y medio en el apostolado. Todos los apóstoles son testigos. Más adelante Juan dice, somos testigos de eso, ¿sí? Y Juan lo documenta. Pero ahora vamos a ver entonces si Dios, el Dios de toda la creación, el Dios que no cabe en este universo, que es mucho más grande que este universo, es así. Entonces, ¿cómo es que en algún momento de la historia Él toma la decisión de hacerse humano y de hacerse literalmente pues el más pequeño de los humanos que pueda haber, que es un bebecito, ¿no? Vámonos a ver cómo nació Jesús a Mateo 1. Mateo 1. Y vamos a ver en 3 evangelios que está documentado el hecho del nacimiento de Jesús, ¿sí? Entonces no es un tema que sea una idea no documentada o no histórica. De hecho, Jesucristo es histórico. Jesucristo tiene carácter histórico y ningún historiador puede decir que Jesús no existió. Entonces, si existió, nació, ¿sí? La duda o el concepto que ningún historiador puede aceptar es que fue Dios. Es lo que ellos dicen, no, pues de que existió, pero de que sea Dios, pues quién sabe. Y lo ponen en tela de duda, pero tenemos argumentos suficientes para poder decir que sí era el Hijo de Dios, aunque no es el motivo del estudio de hoy. Vamos a ver cómo nació. Dice el capítulo 1 desde el versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, o sea, subrayenlo eso, antes de que ellos tuvieran relaciones, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Repitan conmigo, Dios con nosotros, otra vez, Dios con nosotros. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y entonces aquí estamos viendo que Mateo escribe muy claramente cómo fue el nacimiento de Jesús. Muy claramente. Pregunta, ¿por qué Mateo y Juan, y ahorita vamos a ver que Lucas también, se toman parte de sus escritos para dedicarle una buena parte a declarar que Jesús nació y que fue hombre 100%? Porque es algo básico que nosotros tengamos claro que Dios se hizo hombre, por lo que acabo de decir. Pero hay algo que pasó en Génesis 3, que todos ustedes se saben esa historia, que es la historia en la cual Adán y Eva pecan, desobedecen y caen, ¿sí? Y desde el momento en que ellos desobedecen, viene Dios a buscarlos, ¿sí? Y les dice dónde están, y ellos se esconden,
Y entonces hay algo que Dios le dice a la mujer, y le dice que de su simiente va a venir alguien que va a golpear a la serpiente en la cabeza, ¿sí? Así tal cual dice, de tu simiente saldrá. Y entonces esa profecía es el principio de un plan de Dios para que viniera un Mesías, un rescatador a este mundo, a salvar a todos los que habían descendido de Adán y Eva, los seres humanos, ¿sí? Pero la profecía enfatiza muy claramente de tu simiente, y eso se lo dice a Eva. Entonces la profecía habla de que iba a tener que ser alguien que naciera de mujer, nada más de mujer. Busquen ese pasaje y van a ver eso. Dios le dice a Eva, de tu simiente. Y entonces la profecía habla de alguien que es humano, pero que nada más nace de mujer. ¿Cómo está eso? Pues si ninguna mujer puede tener un hijo nomás sola, ¿no? Tiene que haber un hombre. Pero entonces aquí Mateo nos dice cómo estuvo. Dice, por obra del Espíritu Santo, ¿sí? El Salvador tenía que venir al mundo así. No podía venir por la relación de un hombre y una mujer. Primero, porque no estaba profetizado así. Pero segundo, lo más obvio es pensar que si el segundo Adán iba a venir a restaurar lo que el primer Adán perdió, tenía que venir de la misma forma que el primer Adán, creado directamente de Dios. Y entonces lo que sucede con la encarnación de Cristo, sucede que prácticamente lo que Dios hace es crear un hijo en el vientre de la mujer, así tal cual. Y voy a decir otra cosa, hay algo que se ha dicho también seguramente en la religión tradicional, ustedes lo llegaron a escuchar, que pues María es la madre de Dios, es lo que se cree tradicionalmente o en la iglesia tradicional, ¿sí? La realidad es que no, la realidad es que todo el ser humano que había en María había sido concebido 100% por el Espíritu Santo. Y aquí lo podemos ver en dos versículos que acabamos de leer, en el versículo 18 y en el versículo 22, ¿sí? Que habla acerca de que, en el 20, que habla de que fue engendrado por el Espíritu Santo y concebido por el Espíritu Santo, 100% por el Espíritu Santo. María no tuvo nada que ver. María lo único que hizo fue pues prácticamente ser depositaria del embrión, si queremos verlo de alguna forma. Fue como la jarra donde se sirve el agua, prácticamente. Ella fue herramienta de Dios, sí. Fue una sierva de Dios, sí, muy fiel, pero no es la madre de Dios. No es, porque ella no tuvo nada que ver. O sea, ella, para decirlo más técnicamente, ella no puso el óvulo. Todos vimos eso en la escuela, ¿no? ¿De dónde vienen los seres humanos o los bebés? Pues que un óvulo y un espermatozoide, y el óvulo lo pone la mujer y el espermatozoide lo pone el hombre. En el caso de Jesús no hubo un óvulo ni hubo un espermatozoide. Lo mismo que en el caso de Adán, no hubo un óvulo ni hubo un espermatozoide. Fue directamente la creación de Dios puesta en el vientre de María. Entonces ese hombre, ese niño era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Entonces ahí hay algo que tenemos que quitarnos de nuestra mente, porque hemos visto tantas películas que a veces vemos mitología griega y vemos semidioses, y que Hércules era mitad Dios y mitad humano, y entonces era un semidios. ¿Así era Jesús? No tuvo nada que ver María. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y alguien dirá, pero es que 100% más 100% es 200%. No estamos hablando en términos científicos,
estamos hablando en términos divinos. Y solamente Dios puede hacer que eso suceda en una sola persona, que al mismo tiempo sean 100% hombre y 100% Dios. ¿Sí? Ahora, al leer yo estos versículos hace muchos años, y tal vez ustedes también, si no, pues les va a servir de experiencia mi ignorancia. Yo había leído la profecía de Isaías y luego cotejar este pasaje. El pasaje de Mateo habla de la profecía de Isaías, y la profecía de Isaías dice: llamarás a su nombre Emmanuel. Y luego, al leer este pasaje, dice muy claramente que el ángel le da la instrucción a María y a José de que le pongan de nombre al niño Jesús. Entonces, ¿se llamaba Jesús, o se llamaba Emmanuel, o se llamaba Jesús Emmanuel, o cómo era? Bueno, ahí les va. El nombre que le pusieron a Jesús al nacer fue Jesús, pero cuando la profecía habla, y aquí la leímos también, dice: y llamarás su nombre Emmanuel, porque en hebreo lo que significa Emmanuel fue Dios con nosotros. Y entonces lo que sucede es que en el acto de que fueran a registrar al bebé al registro civil, no le podían poner Emmanuel directamente como que en su acta. ¿Por qué razón? Porque eran judíos. Y para los judíos, cualquiera que se declarara a sí mismo Dios, pelas. Porque por ley solamente hay un Dios. Y los que estamos estudiando Éxodo vimos eso hace 2 clases. Vimos que una de las leyes decía que si hubiera otro Dios, o alguien hablara de otro Dios, o etcétera, pelas, muerte segura. Entonces a ese niño no le podían poner en el acta Dios con nosotros, Emmanuel. Pero sí empieza a suceder, y lo vemos en todos los evangelios, que cuando Jesús empieza su ministerio, en cada milagro, en cada vez que Él tiene un encuentro con alguien, todos veían el milagro, y por su cara, por su mente, por su voz, inclusive muchos lo declararon: Dios está aquí, Él es. ¿Sí? Inclusive hay un pasaje ya casi al final, unos meses antes de que Jesús vaya a la cruz, en el cual Felipe le dice: muéstranos al Padre, muéstranos a Dios. Y él le dice: tanto tiempo he estado con ustedes y me dices muéstranos al Padre. Aquí estoy. ¿Sí? Pero no podía, él empezó a declararse a sí mismo así prácticamente unas semanas antes de su muerte, y precisamente para que lo llevaran a la muerte y se cumpliera que él tenía que entregar su vida por todos nosotros. Pero si hubiera sido desde el principio en un acta, o que lo llamaran así por su nombre, no, entonces no hay una contradicción en esto. Es más bien que la profecía se cumple, la profecía de Emmanuel se cumple cada vez que él hizo un milagro, y que resucitó a la hija de Lázaro, a la hija de Jairo. Imagínense a Jairo que ya había dado por muerta a su hija, y de repente, estando allá adentro con el cuerpo muerto, frío, ve cómo se levanta esa niña, nada más cuando Jesús le dice: levántate. ¡Wow! ¿Quién es este? Es Dios. O sea, Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. ¿Sí? Entonces, sigamos. En el pasaje que leímos, vimos que y en el versículo 25 hay otro detalle que dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Sí? O sea, no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su primer hijo. Pero ellos tuvieron más hijos. ¿Sí? Jesús tuvo hermanos, podríamos decir hermanos carnales, aunque realmente pues, Jesús no tenía nada que ver con la carne de María, pero sí tuvo hermanos, tuvo una relación de hermanos con otros. Ahora sí, vámonos a Lucas, a otro pasaje de Lucas,
para ver en qué entorno nació Jesús, porque el pasaje de Lucas nos da más luz acerca del entorno en el cual Jesús nació. Lucas 2 del 1 al 20. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Quién fue Augusto César? Un emperador romano, ¿sí? Y que cuadra la fecha de este emperador con el periodo del nacimiento de Jesús. Dice: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y entonces nos da otro nombre de un personaje que fue rey de Siria, ¿sí? Y dice: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Y por qué estos dos marcos históricos, tanto el nombre de Augusto César como el nombre del gobernador de Siria? ¿Por qué? Porque estos detalles de la Biblia nos dan el marco histórico de lo que está pasando. Entonces, cualquiera que estuviera leyendo este escrito de Lucas, por ahí del año 60 y tantos, podría ir a cotejar lo que dijeran los escritos históricos y comprobar si es cierto que hubo un emperador que se llamaba así, y si es cierto que hubo un Cirenio que gobernaba en esa ciudad, ¿no? Y luego dice: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aquí vemos algo que está pasando en esta pareja, o en este próximo matrimonio, ¿sí? José y María, ¿de dónde eran? Eran de Belén, ¿sí? ¿Por qué vivían en Nazaret, que es un pueblito muy pequeño en aquella época, de una región distante de Belén, que se llamaba Galilea? ¿Por qué vivían en Galilea y por qué no vivían en Belén si eran de Belén? Entonces, ahí tenemos que detenernos tantito, porque cuando José y María seguramente eran niños, inclusive sus antecesores, sus parientes, su papá, sus abuelos, hacen un cambio de ciudad, de Belén a Nazaret, porque en aquella época sucedía algo en la región de Galilea que estaba completamente deshabitada. Y entonces los gobernadores de la época lo que hicieron fue promover que si alguien se fuera a vivir a aquella región, no iba a pagar impuestos. Y entonces esto nos habla el por qué María y José y sus papás se cambian de residencia de Belén a Galilea, porque su estatus económico era muy bajo. Y entonces ellos aprovechan la oportunidad de irse a vivir a una región donde tenían como la exención de impuestos, y aparte la forma de que el gobierno les ayudaba como que a empezar una nueva vida. Ustedes han seguramente visto ese tipo de cosas hasta hoy por hoy en sus teléfonos o en la actualidad, donde te dicen que si te vas a X país a vivir, hasta te consiguen un trabajo y un sueldo, porque la cantidad de gente que vive en ese país pues o son muy viejitos, o ya son tan poquitos que no alcanzan a sacar toda la vida productiva del país. Imagínense que en aquella época pasaba lo mismo, pero no por razones necesariamente económicas, sino por razones militares. Cuando los sirios y los babilonios arrasaron con todo el norte de Israel, toda esa tierra quedó despoblada y nadie quería poblar esa tierra por temor a que era la tierra más cercana a Babilonia, o sea, era la puerta de entrada entre Babilonia e Israel. Entonces poblaron Jerusalén, pero todo el norte del país
quedó completamente despoblado. Y entonces, por los esfuerzos que con el paso del tiempo fueron haciendo diferentes gobernadores, gente que vivía en una región se iba a vivir a otra. Y eso es lo que estamos viendo aquí con José y María. Ellos eran de Belén, originarios de Belén, pero vivían en otra parte, y entonces el censo los obliga a regresar a Belén, ¿sí? Porque María estaba, porque tenían que ir al censo, aunque María estuviera encinta, ¿no? Y el versículo 6 dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y ahí nos detenemos tantito también, porque si María y José, los dos, son de Belén, imagínense que algún familiar o nosotros viajamos a otra ciudad y vamos a pasar ahí varios días. Lo más normal que pasa en cualquier familia es que te brinden su casa, ¿sí o no? Algo está pasando aquí con José y con María, que van a su ciudad natal y seguramente tienen familiares allá, porque los judíos no son así como que de poca familia, los judíos son de familias grandes. Entonces seguramente tendrían familiares en Belén. ¿Por qué ninguno de sus familiares los recibe en su casa? Porque José y María ya estaban sufriendo el desprecio de su misma familia. ¿A qué desprecio me refiero? Al desprecio de que María hubiera quedado embarazada sin haber estado realmente casados. Y cualquiera en casa que a lo mejor ha vivido una situación así, pudiera entender la situación, que hay un sentimiento de rechazo, y no nada más de uno, sino puede ser de una familia completa. Y entonces José y María están en una posición en que regresan a un pueblo que todos, pudiéramos decir, pues todos los conocen, pero con más razón, porque todos los conocen, todos les cierran las puertas. Y entonces el relato menciona al final del versículo 7 que no había lugar para ellos en el mesón. Después de quemar su primer cartucho, que era la casa de algún familiar, buscaron cómo quedarse en un mesón, pero también estaba lleno el mesón. Y entonces significa que había mucha gente que había salido de Belén en épocas anteriores, y que ahora los que regresaron a Belén para el censo eran mucho más de los que podían caber en un hotel o en un lugar para quedarse. Y entonces seguramente el paso al que van regresando José y María de Nazaret, porque ella está embarazada, van muy lento viajando, y pues son de los últimos a llegar y no alcanzan lugar en el mesón. Dice, versículo 8 dice: pero había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y entonces ahí nos topamos con otros personajes que son unos pastores que están ahí mismo en los alrededores de Belén, pero se menciona un dato muy característico. Dice: velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí me voy a meter en un tema escabroso. ¿Quién de ustedes ha escuchado que Jesús no nació en diciembre, o que Jesús nació en otro mes o en otra época, en otro mes, no necesariamente en diciembre? Creo que todos, ¿no? Ahora, ¿se han puesto ustedes a preguntar por qué ustedes piensan eso? Pues porque me lo dijo la tía Chona. ¿O por qué? Porque hay mucha gente que habla a veces cosas que no certifica. Pero si hacemos honor a este libro nos da pistas de algo. El versículo 8, cuando dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, está hablando de pastores ¿de qué? De ovejas. Y quiero decirles, hermanos,
que las ovejas normalmente, la temporada de celo de las ovejas es en junio, ¿sí? Y cuando las ovejitas se juntan una con otra y conciben, su periodo de apareamiento es de 6 meses. De junio a diciembre, ¿cuántos meses hay? 6 meses. ¿Sí? Un dato más. Aquí se menciona que había pastores en la misma región, pero los pastores de noche no están en la ciudad, sino están en las afueras de la ciudad, velando y guardando las vigilias de la noche sobre el rebaño. O sea, los pastores lo que están haciendo en esa época, como son pastores de ovejas, prácticamente los rebaños no están dentro de los corrales o de los lugares donde los guardan, ¿sí? Sino en esas épocas los pastores están fuera de la ciudad y recibiendo los nacimientos de las ovejas, por una razón muy específica. Si ustedes han leído su Biblia en Levítico, hay una ley de los judíos que habla de que cualquiera que tuviera contacto con sangre era inmundo y tenía que guardarse y apartarse del pueblo. ¿Cuántos días? 7 días. Entonces, los pastores que estuvieran involucrados en el nacimiento o en el parto de las ovejas no podían estar entrando a la ciudad y saliendo de la ciudad, no, les estaba prohibido. Entonces tenían que permanecer todo ese tiempo de nacimiento de las ovejas fuera de la ciudad. Y es por eso que vemos a los pastores en las afueras, ¿sí? Y están ahí durmiendo en la noche. Y entonces ellos están recibiendo a las ovejas recién paridas, y al tener contacto con sangre, ellos entre ellos mismos pueden convivir, pero no pueden entrar a convivir con nadie más. ¿Sí? Y esa es la razón por la que en el versículo anterior hay lugares que están vacíos, y en uno de ellos es donde Jesús nace, en un pesebre. ¿Sí? Era un lugar donde guardaban ovejas, pero ahorita está vacío porque todas las ovejas están fuera. Entonces no nos imaginemos que donde está naciendo Jesús hay animalitos, no es así. Está vacío completamente los corrales porque las ovejas están afuera con los pastores. Y entonces seguramente ellos, al no encontrar lugar, alguien algún conocido o alguien del pueblo les dijo: pues lo único que te puedo ofrecer es estos corrales vacíos, si quieres ahí. Y se menciona que ellos solos, entonces entre José y María, ellos solos vieron cómo nació el niño, se las arreglaron, o sea, nadie más participó en el acto, ¿sí? Sigamos leyendo, dice: he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y entonces ahí vemos como los pastores van a convivir ¿con quién? Con otros 2 personajes que tuvieron contacto con sangre, ¿sí o no? Con el nacimiento del niño. O sea, los únicos con los que ellos podían tener contacto era con alguien que también hubiera tenido contacto con sangre. Ningún otro judío los hubiera podido ni recibir, ni siquiera estar cerca.
Pero es impresionante cómo Dios mueve las cosas para que dos tipos de personas que son inmundas por ley, por un anuncio angelical, se están juntando, ¿sí? Y están compartiendo un hecho histórico, inaudito. El Dios del universo está naciendo, ¿sí? Y yo me imagino, hermanos, como que si nosotros, todos los que estamos aquí, todos los que nos ven desde su casa, fuéramos esos pastores, que de repente estamos haciendo algo que es parte de nuestra rutina. Para los pastores sería rutina ver nacer y hacer nacer ovejas en esta temporada, pero de repente algo les cambia completamente su rutina para bien, ¿sí? Y ese cambio de rutina para los pastores significó el ir a ver, a conocer al Hijo de Dios y poderlo adorar, poder estar con Él, ¿sí? Pero sobre todo darse cuenta de algo impactante. Lo que ellos vieron cuando ven la adoración de los ángeles y que escuchan que el Hijo de Dios ha venido al mundo, ellos van y lo comprueban, ¿sí? Y encuentran al niño tal como los ángeles les dijeron que lo iban a encontrar, de la misma forma. Y entonces sería un asombro. O sea, si de por sí les hubiera asombrado ver toda esa columna de ángeles adorando y alabando a Dios, yo creo que también les asombró el llegar y ver a Dios hecho hombre como un bebecito. O sea, ¿cómo te cabe en la cabeza que el Dios al que están adorando seres que no entiendo cómo son, no entiendo cómo cantan tan bonito, no entiendo cómo se escucha una música impresionante, ellos adoran a un Dios que ahora lo estoy viendo en un pesebre, ¿sí? Sería impresionante para ellos, pero ¿saben qué? En la ignorancia, porque podemos decir que ellos eran muy ignorantes de muchas cosas, pero ¿saben qué? Vieron lo de los ángeles y vieron a Dios con sus propios ojos, ¿sí? Y a veces el que se cree muy inteligente, muy sabio y no ve eso, pues qué contraste, ¿no? Porque Dios se muestra a los humildes, Dios está mostrando a los ignorantes, a los que pudiéramos decir son de la clase social más baja, pero Dios a ellos se les está manifestando y son los primeros que tienen el encuentro con Dios hecho hombre. Dice, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, ok, y eso ya lo vimos. Versículo 17 dice, y al verlo se dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Y entonces en los pasajes que acabamos de leer vamos a resumir algunas cosas. Primero, todo esto está sucediendo, el Dios de los dioses está siendo hombre. Y no nada más es algo anunciado, algo certificado por la Biblia en 3 pasajes diferentes, sino que cada uno de los que escribió es testigo. Y cada uno de los que escribió menciona diferentes personas, muchísimas personas que también fueron testigos. Entonces todo esto es un hecho histórico, comprobable para la época. ¿Por qué para nosotros no? ¿O por qué para aquel que diga que no lo es? O sea, si es algo comprobable, es comprobable. Pero vamos a ver ahora sobre todo por qué tenía que venir a nacer Dios. ¿Por qué tenía que venir a nacer Dios? Y les voy a dar cuatro razones por las cuales tenía que venir Dios hecho hombre a este mundo. La primera razón es, Él vino o Él tenía que venir a cumplir, ¿qué? 2 cosas, el plan de Dios y las profecías, ¿sí? ¿Qué plan de Dios? El plan de Dios que ya dijimos que desde Génesis 3 fue declarado
Y hay un hilo histórico desde Génesis 3, que es más de 5,000 años antes de nuestra era, ¿sí?, hasta la época de Jesús. Hay un hilo histórico, y en ese hilo histórico durante siglos se fueron levantando profetas confirmando esa profecía inicial, y cada vez más agregando más detalles acerca de esa profecía. Entonces, la profecía original decía que de una mujer, solamente de una mujer, de esa simiente de mujer, vendría alguien que golpearía a la serpiente y terminaría con el imperio del pecado, ¿no? Pero poco a poco fueron añadiéndose profecías, y después viene Noé, viene Abraham, y con Abraham viene: en ti serán benditas todas las simientes, todas las familias de la tierra, y esto se cumple en Jesús, ¿sí? Y así vemos todas las profecías, y hay muchísimas profecías que hablan del Mesías, pero lo más relevante es que de las más de 200 profecías que hay del Mesías, hay una cantidad selecta de profecías que Jesús no hubiera podido cumplir aunque hubiera querido. Aunque hubiera querido, no hubiera podido. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, ¿dónde nacer? ¿Quién puede cumplir eso, autocumplir eso? Nadie. Nadie decide dónde nacer, ¿sí? Nadie decide dónde y cómo morir. Nadie decide cómo va a nacer, o sea, de qué forma, si van a ser pobre o si van a ser rico. Las profecías hablan de que él nacería de una forma muy humilde, ¿sí? Una profecía habla también de que él dice: de Egipto llamaré a mi siervo. Una profecía habla de eso, ¿sí? Y entonces hay una cantidad de profecías que solamente Jesús podía cumplir. Entonces, ¿a qué vino Dios haciéndose hombre? A cumplir todas las profecías que están hechas de parte de él en el Antiguo Testamento, a cumplir el plan de Dios de salvación. Solamente una persona podía cumplir eso, solamente alguien, y alguien que fuera sin pecado, que naciera puro y que muriera puro para poder salvar y justificarnos. Solamente una persona podía cumplirlo, y él cumple todas las características. La segunda razón por la que Jesús tenía que hacerse hombre y venir él vino a trabajar. Y se oye medio raro, ¿cómo que vino a trabajar? Si vemos su ministerio, él lo dice constantemente. De hecho, en todos los pasajes que leemos en los evangelios, yo podría decir, a lo mejor hay 2 pasajes, nada más, que hablan de que Jesús está descansando. Uno cuando está dormido en una barca, y otro en el que se menciona que descansa. Pero en todos los demás, Jesús está activo, está moviéndose, está haciendo algo. Y de hecho hay un sábado en el que los judíos le preguntan: ¿cómo te atreves tú a hacer este milagro de sanidad siendo sábado? Y él les contesta: mi Padre hoy trabaja y yo trabajo, hasta hoy trabaja y yo trabajo. Así tal cual les contesta. Entonces Jesús vino a trabajar. Tercera cosa que Jesús vino a hacer como hombre, vino a dar a conocer al Padre, ¿sí? Y entonces vamos a leer ese pasaje que está en Juan 14, del 6 al 8. Ya habíamos citado lo que dice, pero vamos a leerlo con más exactitud, porque hay otros detalles en ese pasaje. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Qué directo es Jesús ahí, ¿no? Porque él está diciendo: yo soy el Padre, yo soy el Padre. Dice, y lo recalca nuevamente más adelante: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Vino a dar a conocer al Padre, ¿sí? ¿Cómo es que teníamos que conocer al Padre a través de Jesús? Porque en Jesús podíamos ver su carácter, su forma de sentir, lo que le agrada, lo que le hace enojar, ¿sí? Y todo eso lo podemos inferir desde el Antiguo Testamento, pero verlo, presenciar cómo reacciona, qué caras hace, todo eso solamente los apóstoles que lo vieron. Y entonces ellos por eso dicen, nosotros lo vimos, es comprobable que en Él estamos encontrando todo lo que es Dios. Y la última razón por la que tuvo que venir Jesús haciéndose hombre es a pagar el precio por el pecado del mundo. Y ahí más adelantito vamos a Juan 19:30. Juan 19:30 menciona vino a pagar el precio por el pecado del mundo. Entonces, perdón, anoté mal ese pasaje. No es ese pasaje. Pero lo que les quería mostrar es el pasaje donde se menciona que él pues prácticamente vino a demostrar con su muerte la paga del pecado. Y hay un pasaje en Juan que era el que quería leerles, en el que él menciona que él va a hacer todo lo que su padre le diga. Dice, yo no vine a hacer todo lo que yo quiero hacer, sino lo que estoy haciendo es lo que el Padre quiere que yo haga. Y al final de ese pasaje él menciona que él va a entregar su vida. Y entonces prácticamente lo que Jesús vino a hacer, aunque se oiga muy raro y que todos, pues a final de cuentas todos vamos a pasar eso, él vino a nacer para morir, pero no nada más a nacer para morir así como que pues ya nació, ya murió, sino su nacimiento y su muerte fueron lo más relevante que ha pasado en el universo, lo más relevante, porque ese nacimiento y esa muerte le dieron a este mundo una esperanza de vida y una esperanza de reconciliación que había perdido el ser humano. Y solamente a través de Jesús se puede encontrar esa esperanza y esa vida, solamente a través de Él. Y yo quise tocar el tema de que si Jesús nació en diciembre o no, porque muchas veces nos perdemos tanto, inclusive como cristianos, en ese tipo de pláticas, que de fondo lo que tienen o lo que buscan ese tipo de objeciones es desaparecer el tema de festejar el nacimiento de Cristo. Y eso es muy triste, porque hoy por hoy hay muchos cristianos que para ellos la Navidad es un día más, no hay festejo, no hay celebración, no hay color en su celebración, ¿sí? No hay un memorial, porque ellos dicen a final de cuentas ni nació en estas fechas, y entonces el objetivo que buscaba alguien lo cumplió en esa familia. ¿Por qué? Porque el momento pasa desapercibido, ¿sí? Y si algo tenemos nosotros es, si vamos a hacer algún memorial o algún festejo, tendría que ser todo buscando y agradando a nuestro Dios. Si hacemos festejos y hacemos memoriales para otras cosas que nada que ver en importancia con Dios, pues cuánto más recordar que Él vino para entregar su vida y para pues entregar todo lo que Él era a esta humanidad, ¿sí? Estos 4 puntos que acabo de leer a lo que Él vino pueden aplicarse también a nosotros. O sea, porque realmente nosotros deberíamos tener un plan que cumplir, un propósito, porque Dios nos ha dado un propósito. Entonces tendríamos que tener una vida dedicada a cumplir ese propósito. Tendríamos que estar trabajando en algo para Dios. Tendríamos que estar dando a conocer al Padre y tendríamos que pagar un precio por eso, ¿sí? En un pasaje
Jesús dijo que a final de cuentas todos nosotros íbamos a ser perseguidos, íbamos a ser por rechazados, pero Él dice, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. Entonces, no, todo lo que nosotros a veces en este mundo vivimos y que le damos tanta importancia cuando lo comparamos con cosas eternas, como lo que estamos viendo hoy, nada que ver, hermanos, nada que ver. Todo lo que hoy hemos platicado y hemos visto en la palabra de Dios pudiera resumirse en que Dios cumplió su plan mandando a su Hijo para que tú y yo lo conozcamos así, frente a frente, cara a cara, algún día, ¿sí? Pero hoy pudiéramos ser como esos pastores que en algún momento, sin saberlo, sin esperarlo, pudieron adorar a Dios junto con esos ángeles y después ir a buscar ese rostro de ese niño para adorarle presencialmente. Amén.